interacción. Es hora del duelo. Cuando jugamos Yo Nunca, a los candidatos no les queda de otra que tomar posición. Hoy le toca en estos momentos a el señor candidato Rodolfo Pisa del partido Unidad Social Cristiana. Don Rodolfo, el juego es muy sencillo. Nosotros le decimos a usted cosas que nunca haríamos. Y si usted considera que nunca las haría, como nosotros, usted pone la paletita así. Si considera que sí las haría, la pone así. Y pues acordamos que 30 segundos de su parte para explicarnos un poco los matices de esa posición. ¿De acuerdo? De acuerdo. Listo, perfecto. Yo nunca regularía Uber en el país como un servicio, una modalidad de transporte diferenciada al servicio de taxi. Bueno, yo creo que debería regularse legalmente. Toda actividad que se desarrolla en el país se regula en un sentido positivo o negativo. Así que yo sí creo que necesita regulación, necesita una legislación que resuelva ese tipo de problemas. Pero diferenciada del Pero como transporte de servicio taxi. ¿Diferenciado del modelo de taxi? Sí, porque Como ya el modelo colaborativo. taxi es un modelo que debe respetarse y que debe garantizarse los derechos de los taxistas, pero al mismo tiempo hay que regular una situación que está ocurriendo en la realidad. ¿Y entonces en dónde radicaría la diferencia? ¿En las cargas sociales o en los impuestos que Uber Digo, tendría o dónde? requiere una legislación que resuelva ese tipo de situaciones, que tiene mucho más detalles que la pregunta es Claro. si yo regularía. Yo creo que sí. Sí, regularía diferenciadamente, por eso le preguntamos Sí, se requiere ¿en una dónde está el regulación matiz de la diferenciada. diferencia? Bueno, en primer lugar, uno tiene placas que está sujeto a unas regulaciones, lo que no debería tener es privilegios ninguno, pero en cualquier caso los taxis tienen una modalidad, unos derechos que deben respetarse. Y- Sí, ajá. Yo nunca atentaría contra la laicidad del Estado. Laicidad. Laicidad, sí, está Yo bien. no, Yo nunca yo no creo. atento contra la laicidad. Yo creo que debe haber un Estado no confesional. Eso no significa sacar a Dios de la Constitución. Eso es una no lo han contradicción. sacado, no es una contradicción. Ni Canadá, ni Suiza, ni la mayoría de los países europeos que tienen laicidad y que tienen y no han sacado a Dios de la Constitución. De manera que no hay una contradicción, salvo que los canadienses, los suizos también fueran contradictorios. Pero eso es una concepción de Dios. Es No, una mi concepción de concepción, Dios claro, usted tiene probablemente derecho sea a igual a la tener la suya. concepción de no creer en el Dios que creemos la mayoría, pero en cualquier caso ese derecho se debe respetar por Pero la yo tengo una Constitución. pregunta. Si es no sacar a Dios de la Constitución, ¿a cuál Dios entonces está quedando dentro de la Constitución? Exacto. No, es que la no confesionalidad lo que dice es que el Estado no tiene una religión. Eso no quiere decir que no respete los derechos de la mayoría de la población, de las creencias, de los valores y de los principios de la mayoría de la población, como lo hacen la mayoría de los países civilizados del mundo. Entonces No. sería seguir imponiendo la religión de la mayoría a pesar de No, que existen no, otras poblaciones digo, con otras yo religiones creo que he o dicho sin otra religión. cosa. Es decir, he No, dicho no, pero que la debe pregunta es haber- cuál Dios se queda no en la debe- Constitución. ¿Cuál? ¿El de El quién? Dios en el que crea cada persona, en el que creamos cada uno, de la acuerdo con concepción de nuestros Dios valores sin religiosos. atarlo a La una concepción de Dios, como existe, repito, en las constituciones de Suiza, de Canadá y de la mayoría de los Claro, países de Rodolfo, Europa. pero aunque- Salvo que esos países fueran países subdesarrollados que no saben o que son contradictorios. Yo lo que creo es que cuando yo planteo un tema que más de 30 países tienen y me dicen que es una contradicción, diría, ¿por qué no preguntan a esos países que no tienen Porque no vivimos en ese confesionalidad? país ni tenemos a Bueno, candidatos por eso presidenciales de mismo- esos países. por eso Además, sería mismo- para decir que porque una mayoría toma una decisión, es la decisión Pero es correcta. que no está poniendo la mayoría, lo que está diciendo Una es- mayoría de países, dijo No, usted. sí, pero bueno, ya por lo pronto esos países tienen esas regulaciones. Es importante destacarlas. Y por lo pronto también, el que un Estado no tenga una confesión religiosa, es decir, no le dé preferencia a una confesión religiosa, no quiere decir que no deba respetar los derechos y las libertades religiosas de todos los Pero eso no se costarricenses. garantiza dejando a Dios en la De acuerdo, Constitución. pero pasemos al siguiente Pero eso tema. no se contradice. Don Rodolfo, yo nunca apoyaría un aumento en el salario mínimo. Yo nunca No, los creo. salarios mínimos, yo sí apoyaría aumentos en el salario mínimo, porque los salarios mínimos son necesarios ajustarlos de acuerdo con la Constitución y la ley. Entonces creo que debo contestar porque yo creo que sí, los salarios mínimos de acuerdo con No, la el otro, más bien. sí, bueno, Una carita feliz. yo sí Ese sí. permitiría que se ampliaran los salarios mínimos, Ok. porque se deben ajustar de acuerdo a las condiciones de nuestra economía y al costo de la vida. Yo nunca representaría un partido que no comparta mis ideales. Yo nunca representaría un partido que no comparta mis ideales. Los partidos más amplios tienen diferentes puntos de vista.
Y por tanto, déjeme para terminar los 30 segundos. Y por tanto, obviamente, usted no tiene que compartir el 100% del ideario. Usted comparte lo fundamental, los valores fundamentales. Y habrá temas en los que hay discusión. Y es legítimo que haya discusión si es un partido democrático y es un partido que reconoce la libertad de sus participantes. Que yo tenía la duda porque había ahí un diputado actualmente de Cartago que lo considera usted muy libertario para estar en el PUSC. ¿Usted qué opina al respecto? ¿No se considera tan libertario? O... Mire, yo sobre las etiquetas desde la campaña pasada y de mucho antes me parece que no llevan a ningún lado. Aquí lo que debemos hablar es de los problemas. Una vez le preguntaron a Monseñor Sanabria que si la iglesia debería estar a la izquierda o a la derecha, eran los años 40, cuando estaban las garantías sociales. Y él contestó una frase que me parece que es esencial y con la que yo he escrito en algún artículo. Él dijo, estamos surso, estoy por encima de esas diferencias. A mí me parece que el país se ha enfrascado demasiado en las etiquetas, en buscar si este es socialista, si este es liberal. Yo creo que el país lo hemos construido todos, los socialistas, los liberales, Ahora, todos pero si fuera un apostaron partido con la y iglesia. aportaron a los valores que hoy tenemos, a la construcción, a la creación de la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, a la creación de las garantías sociales, último, o no, la porque seguridad se nos social, está yendo para el poner tiempo. algunos ejemplos de los miles de ejemplos en que este país lo han aportado muchas personas. Correcto. Ahora, otro gran baluarte de Costa Rica es su apego al sistema de legalidad interno y, por supuesto, internacional. En estos momentos viene de camino a Costa Rica un criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre esta consulta que se hizo de qué manera regular los derechos patrimoniales de las personas del mismo sexo. Bueno. Yo tengo una pregunta. Sí. Yo nunca desacataría este criterio de la Corte si dice que la manera para regularlo es garantizando el matrimonio igualitario. Y dígame una cosa, y si dijera lo contrario, ¿también lo aceptaría usted? Sí, por supuesto, Bueno, yo me apego entonces- al criterio de legalidad. Entonces me parece que ahí esperemos a lo que resuelva la Corte Interamericana. Mi padre fue el primer presidente de la Corte ¿Cómo? Pero entonces Interamericana de depende, Derechos Humanos. pero ¿cuál es la Yo- posición entonces? La Usted- posición, yo respetaría lo que establezca obligatoriamente la Corte Independientemente de si el criterio es a favor o en contra del matrimonio igualitario, usted lo respetaría. Yo lo que creo es que va a decir lo que se ha dicho en otras partes, que se debe avanzar en una Claro, ley de unión Rodolfo, civil pero independientemente del y no en el criterio- matrimonio, porque es lo que han dicho los tribunales, Claro, pero los tribunales de independientemente del derechos criterio, humanos. usted lo acataría. Sí, yo O sea, tengo si la dice matrimonio obligación. igualitario, usted lo acataría. Yo creo que no lo va a decir. Entonces No, no, me pero parece, independientemente ¿qué del pasa? criterio, la Y pregunta es usted, independientemente dígame una de lo cosa, que y diga. si dice que no, usted lo acataría. Por supuesto, Costa Pero Rica usted debe no es acatarlo. candidato, usted es Bueno, candidato. la pregunta es, si dice lo Respóndame usted distinto a primero lo la que yo le usted- hice. Yo Usted respeto lo que dice independientemente del yo criterio. respeto lo que dice la Corte, obviamente, cuando sean normas vinculantes. Quiero decirle que es una consulta. Ajá. Lo que está planteado y por tanto no es vinculante, Ajá. en la misma forma en que se establece si es en un caso O sea, usted no lo contencioso acataría administrativo. entonces, si dice matrimonio igualitario. Yo creo que sí, lo acataría haciendo una ley de unión civil. Pero le estoy, don Rodolfo, ¿por qué me va de tanto? Le estoy diciendo, yo nunca desacataría el criterio de la Corte si dice que la Pero es manera que la de pregunta regularlo que se le es hizo a la matrimonio Corte, igualitario. pero yo no sé si usted conoce la consulta no dice hablando de matrimonio. No, pero habla de pueden una responder ley- con eso. Habla de una ley de unión civil y es lo que nosotros hemos No, pero planteado hace no. años. De manera que lo que Preguntan haría es- cómo regularizar, cómo regular los derechos patrimoniales. La respuesta Bueno, puede ser la matrimonio, pregunta pero no mi es pregunta sobre es, matrimonio, independientemente es del matrimonio, sobre- ¿usted la acataría? Yo acataría la ley de unión civil porque creo que Ok. respondería a la Quedó pregunta claro. que se le ha hecho. Quedó claro. Ok. Está bien. Conozca más sobre las propuestas de Rodolfo Pisa el próximo lunes 18 de diciembre a las 9 p.m. por canal UCR y las redes sociales de La Doble Tracción.